Esto de acá es bronquiolo, no hay cartílago, todo es pared. Aquí, si ustedes ven, esta es una pared de bronquiolo. ¿Y qué hay acá? Un saquito, o sea, hay un alveolo. Esto es bronquiolo respiratorio. Hay pared y un saquito. Miren, acá hay pared de bronquiolo y un saquito. Pared de bronquiolo y un saquito. Eso quiere decir que es de bronquiolo respiratorio. Por eso el número 2 es el acino pulmonar. El 1 es el bronquiolo, bueno, ya lo ponen para que lo puedan chequear mejor ustedes ahí. Y este es el alveolo, ¿no? Bonito, es un saquito, ¿okay? Formado por dos tipos de células. La 1 tendría el neumocito tipo 2, que es redondito, o es cúbico en realidad, ¿ya? En cambio, el neumocito tipo 1, que es el que tapiza el alveolo, es epitelio simple plano, o sea, es una escamita, como si fuesen las losetas del suelo, ya así, planito, ¿ok? En cambio, el neumocito tipo 2 es redondito, gordito, y es el encargado de la producción de surfactante, como ustedes ya saben. Y el número 2 que ustedes ven aquí, ¿esto qué es? Un macrófago. El macrófago no es parte en realidad del alveolo, es parte del pulmón, o sea, es parte del sistema inmune que tenemos, ¿no? Debería de haber siempre macrófagos que andan dando vueltas por todo el pulmón. ¿Qué más forma parte del alveolo? El capilar pulmonar. Tiene que haber capilar pulmonar, pues no donde hay un intercambio gaseoso. Por acá sale el CO2, viene el CO2 y el oxígeno se mete del alveolo hacia el capilar pulmonar. Bueno, son los tipos de capilares, ya saben, eso ya lo hemos visto. Y vamos a hablar de las patologías. Vamos a hablar de la telectasia. ¿Qué es la telectasia? La telectasia es el colapso del pulmón, previamente insuflado. Es un pulmón que se expandía muy bien y de un momento a otro, por algún motivo, ¡plac!, se pegan, ¿no es cierto? Los alveolos se colapsan. Y obviamente va a disminuir el área de superficie para poder hacer intercambio gaseoso y pues te viene con disnea. Hay tres tipos de atelectasia, que es por resorción, por compresión y por contracción. Por resorción es cuando hay un cuerpo extraño, por ejemplo, el asma también podría ser parte de ello, en la cual, si ustedes ven aquí, hay una lesión acá dentro de la vía aérea y esa parte del pulmón que está ventilado por ese bronquio, se va a chupar, ¿no? Se va a colapsar. Se llama resorción. Por compresión es cuando algo externo comprime al parénquima pulmonar, por ejemplo, un edema, un derrame pleural, que sería un tumor, ¿no? También puede comprimir. Y el otro es por contracción, en la cual tú tienes un pulmón rígido, por ejemplo, una fibrosis. No puede expandirse el pulmón, ¿no es cierto? Entonces tienes esa contracción del parénquima pulmonar. Clínicamente se ve así. Este es de un chiquito, este es de un bebito. Tienes un pulmón normal y miren, este pulmón está colapsado completamente, ¿no? Le decimos pulmón emborrador. Parece el borrador, la parte roja del borrador que da de dos colores, así. Y es durito, o sea, es más firme la consistencia, a diferencia de un pulmón normal que es esponjosito. Bien, síndrome respiratorio del adulto o lesión alveolar difusa, o también llamado, es una enfermedad que es como un shock, ¿no? Es como si para el shock era pues la parte final de múltiples enfermedades. El síndrome respiratorio del adulto también es algo que nunca uno quiere llegar en alguna enfermedad, ¿no? Es el pulmón de shock, es el edema pulmonar no cardiogénico, es la lesión alveolar difusa, y se da en pacientes que vienen con hipoxia refractaria a tratamiento, vienen con cianosis, con hipoxia, con una insuficiencia respiratoria muy marcada, y la lesión es en el alveolo, en el endotelio y obviamente en todo el epitelio del pulmón. ¿Por qué se da? Por múltiples causas, ¿no? Shock por cualquier causa, puede ser por aspiración del contenido gástrico, por medicamentos, por infecciones, sobre todo virales, produce un shock, un edema, un síndrome respiratorio del adulto. ¿Por qué sucede esto? Clínicamente se llama esto, ¿no? Síndrome respiratorio del adulto, pero histológicamente nosotros le llamamos daño alveolar difuso. Si usted no me lo dice, daño del alveolo difuso. Todo el pulmón lamentablemente se daña. ¿Y eso se debe a qué? Aparentemente lo que hay es que en cualquiera de las enfermedades que hemos hablado anteriormente, aumenta la permeabilidad del capilar. Entonces el capilar trae neutrófilos hacia el pulmón. Y yo cuando hablamos de inflamación, yo les dije que una de las enfermedades, de las patologías de la inflamación es el síndrome respiratorio del adulto cuando en demasía trabaja alguna célula. En este caso es el neutrófilo. Llega el neutrófilo al pulmoncito y empieza a dañar al alveolo con sus lisosomas y todos sus ROS y todo lo demás. ¿A quién daña o a quién lo altera? Es al neumocito tipo 1.
Si ustedes ven acá, esto es un alveolo. ¿Qué tipo de epitelio es este? Simple cúbico, ¿no es cierto? Yo no veo simple plano. El neumocito tipo 1, que es el que tapiza, el que hace el intercambio gaseoso, está muerto. O sea, el neutrófilo lo ha dañado. ¿Y qué hace el neumocito tipo 2? En su manera de poder suplir al neumocito tipo 1 es hiperplasia. Y se dan cuenta que hay puro neumocito tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2. Pero ese no me hace intercambio gaseoso, lamentablemente. Tiene otra función este neumocito. Ok, ¿qué más? Los detritus celulares, que fueron del neumocito tipo 1, así como de los polimorfos nucleares que se mueren durante su función, se empiezan a pegar o formar esta membrana hialina. ¿En el dónde? En la luz del alveolo. Ahí se empieza a depositar. Entonces, histológicamente se ve así. Miren cómo, primero que estos son alveolos. Ya, muy diferente a lo que vimos en histología normal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que llama la atención acá? Primero que el tabique es bien grueso. Debería ser delgadito. O sea, entre alveolo y alveolo no hay más que un hilito nada más. Acá está lleno. ¿Por qué? Porque hay esto. O sea, empieza a haber edema intersticial, inflamación, nos caen células inflamatorias ahí. Y vean que en la luz del alveolo hay ese material rosado que parece fucsia en realidad. Esa es una membrana hialina que está tapizando al alveolo. Ustedes imaginan, si yo le pongo oxígeno a este paciente, el oxígeno va a poder pasar por allí, difícil, ¿no es cierto? Entonces, por eso el tratamiento con oxígeno, que hay que darle obviamente, los pacientes muchos se mueren, tiene una alta tasa de mortalidad. Ahora, para que el oxígeno llegue hasta el capilar, va a recorrer todo ese tabique que está enorme, que está grueso. Acordarse que la difusión de gases tiene que ser, se debe a muchas causas. Una de ellas es el grosor de la pared. Mientras más delgadito sea la pared, el gas difunde rápidamente. En cambio acá no, tienes una distancia bastante grande. Entonces el oxígeno no va a pasar muy bien. Por eso este paciente se muere por hipoxia. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ahora las enfermedades de tipo obstructivas y las restrictivas, ¿no? En pulmón hay dos grandes patologías, que son las obstructivas, en las cuales el problema es que el paciente puede inspirar, pero no puede expirar, ¿no? Hay obstrucción al flujo de salida. Entonces, acá lo que hay es una alteración entonces al flujo de salida. El BEF1, ¿no? El flujo expiratorio forzado, está disminuido en las obstructivas. Pero su capacidad vital está normal, o sea, está relativamente bien, ¿no? Pero el BEF1 está disminuido, por eso el índice es menor, ¿no? Esa relación que hay BEF1 sobre CBF. Uno de ellos, de las enfermedades obstructivas, es el enfisema, que es parte del famoso EPOC. El EPOC tiene dos, ¿no? El enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema, ¿qué significa? Dilatación permanente, tiene que ser permanente, porque si no eso se llama hiperinsuflación, que eso es reversible. En cambio, en el enfisema tiene que ser una dilatación permanente y anormal. Ya no es normal. ¿Distal a quién? Al bronquiolo terminal. Acordarse entonces de la histología. Con destrucción. Se destruye el parénquima pulmonar. Entonces, este es un acino normal. ¿Se acuerdan del acino? Está formado por el bronquiolo respiratorio, ¿ok? Y los alveolos hasta el último alveolo. Ya ese es el acino pulmonar. El enfisema es la dilatación, vean acá cómo está dilatado, y el enfisema puede ser centrolobulillar o centroacinar y panacinar. Por eso es importante saber la histología, para saber dónde nos estamos ubicados, ¿no? El enfisema centroacinar es este de acá. Si se dan cuenta, la dilatación es en el centro del acino, ¿ok? O centrolobulillar le llaman en algunos libros, ¿no? En el centro. Ven que la parte distal de los alveolos está normal. Ya centro lobulillar. En cambio, el panacinar quiere decir que todo el acino está completamente dilatado irreversiblemente. Y acá están los tipos. El centroacinar es sobre todo lo que lesiona en el acino central, campos superiores, y es por el tabaco, que es el más común, ¿no? El panacinar es por déficit de alfa-1 antitripsina, ahorita vamos a ver un poquito de eso, y el paraceptal es distal, ¿no? Sobre todo en jóvenes con neumotoras, estas bulas que tienen estos pacientitos. Y acá lo tenemos, es un pulmón normal, y miren el enfisema. Quiere decir que se ha roto la pared, los tabiques alveolares. Entonces, una de las características del pulmón es que es elástico. Quiere decir que en su intersticio tiene fibras elásticas, un montón. Es importante que tenga elástico, ¿por qué? Porque cuando tú insuflas, estiras tu pulmón, ¿no es cierto? Y con el elástico, porque esa es la función del elástico, es regresar a su estado normal. Regresa a su estado normal. O sea, el pulmón vuelve
a su estado normal. ¿Qué pasa en el enfisema? Esas fibras elásticas se pierden. Entonces tú puedes inspirar probablemente, pero no puedes botar el aire. Por eso es un problema de tipo obstructivo. Se pierde esa fibra elástica. ¿Y quién altera, o sea, quién la destruye? Las enzimas que tenemos en el pulmón. Por ejemplo, la tripsina. Nosotros tenemos tripsina, claro, pero tenemos alfa-1 antitripsina. Entonces tenemos ahí un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio, es que empiezas a tener, puedes tener enfisema. ¿Cómo es que se pierde eso? El tabaco, por ejemplo. El tabaco estimula a la tripsina e inhibe a la alfa-1 antitripsina. Entonces tienes más tripsina y por lo tanto rompes al pobre tejido elástico. ¿Ya? ¿Por qué tiene hipoxia este paciente? Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a suponer esto de acá, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alveolos. Si tú le haces el área de superficie de cada alveolo, tienes un área, ponte, no sé, 100, ¿ya? De área de superficie. Pero acá, en el enfisema, tienes esto, casi un alveolo casi completo, o un alveolo enorme, pero su área de superficie es menor, será pues 50. Entonces tú tienes menos área de superficie donde hacer intercambio gaseoso. Por eso en el enfisema parece que tuvieras más aire, pero no es así. Tienes menos área de superficie que si tuvieras un pulmón sanito. Por eso los pacientes se quejan de hipoxia. Y acá tenemos, miren, esta zona, y esto es el enfisema, ¿no? Ven cómo se ha roto. Acá debió haber habido pues un montón de alveolitos, pero están rotos. Ya no se puede recuperar esto, ¿no? Entonces es irreversible. ¿Gracias a quién? Al cigarro. Bien, el otro tipo de enfermedad pulmonar obstructiva es la bronquitis crónica, que es esa tos, ¿no?, que tiene el paciente por 3 meses seguidos, durante 2 años consecutivos, etc. En la cual también por agentes inhalados por el tabaco, el cigarro, lo que va a haber es una hipersecreción de moco. Nosotros realmente formamos moco, eso es normal, ya gracias a quién, a unas glándulas que tenemos, que son estas de acá, ¿no es cierto? Unas glandulitas. En los pacientes que tienen bronquitis crónica, histológicamente, nosotros, aunque es muy raro porque ya nadie hace una biopsia para diagnosticar bronquitis crónica, todo esto es clínico nada más, pero esto ya queda pues como parte de la historia, que es el famoso índice de Reid. El índice de Reid es la relación que hay entre el grosor de todo el epitelio, de toda la pared del bronquio, ¿ok?, entre el grosor de la cantidad de glándulas que tiene la tráquea o los bronquios, mejor dicho, los bronquios, que producen moco. Tiene que ser de 0.4, ¿ok? Quiere decir que es 4 entre 10, por ejemplo, o sea, tienes 4 de BC entre 10 de AD, tienes 0.4. Si tienes más de eso, estamos hablando de que hay mayor cantidad de glándulas seromucinosas y por lo tanto mayor producción de moco. ¿Ya? Entonces era uno de los criterios que se utiliza para la bronquitis crónica, que es el índice de Reid. Bien, el asma. El asma es una enfermedad que tampoco se hace biopsia pues, de un paciente con asma, ¿no es cierto? Todo también totalmente es clínico, pero se caracteriza por una triada de obstrucción intermitente irreversible, inflamación bronquial crónica con eosinófilos e hipertrofia e hiperreactividad del músculo liso. Existen 2 tipos de asma, el asma intrínseca y el asma extrínseca, ¿no es cierto? El asma extrínseca es el más común, es el que se da pues por alergenos, ¿no? Tipo el polen, el pelo del gato, ese tipo de... Y en pacientes que tienen inmunoglobulina E y eosinófilos aumentado, tiene eosinofilia, o sea, son pacientes atópicos, también se llama asma atópica. El asma intrínseca es la que se da en pacientitos que hacen ejercicio, ¿no es cierto? Esos que corren, ¿no es cierto?, y les da pues esas crisis de asma. El asma se da sobre todo por una hipersensibilidad de los linfocitos T, ¿ya? TCD4, TH2, ¿ya? Y hay unas interleuquinas que son las encargadas de producir toda esta alteración, toda esta orquesta, todo esto, que es la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Son las encargadas de mediar todo este proceso inflamatorio. Histológicamente, ¿cómo lo vemos? Lo que vamos a encontrar es, si quisieran una biopsia, ¿no?, de un paciente con asma, vas a encontrar hiperplasia e hipertrofia del músculo liso, del bronquio. Vas a encontrar que el epitelio se esfacela, se sale, ¿ok? Empieza a salirse porque hay una hiperreactividad. ¿Qué más vas a encontrar? Eosinófilos, cualquier cantidad en el tejido. Vas a encontrar también hiperplasia de las glándulas mucinosas, pues se tiene moco y empieza a producir estas secreciones mucosas bien en gran cantidad. ¿Qué más? Vasos ingurgitados, y en el esputo del paciente tú vas a encontrar dos cositas, los espirales de Krushman
y los cristales de Charcot y Leiden. ¿Qué son los espirales de Kurzman? Los espirales de Kurzman son moco, ¿okay?, que ha atrapado células epiteliales y tienen esa forma característica como si fuese una espiral. Se llaman espirales de Kurzman. Y los cristales de Leiden son también eosinófilos, ¿okay?, y con el moco que se ha cristalizado y forma estas estructuritas como en diamante, ¿no?, que ven acá. Son cristalitos. Esto se ve en el esputo. O sea, parece ser que bote, ¿no es cierto?, que tosa, y eso se ve a la lámina y se ven este tipo de estructuras. Que también muy raro que alguien indique hacer esto, ¿no? Porque, como digo, totalmente clínico el diagnóstico. Bien, las enfermedades restrictivas son aquellas enfermedades en las cuales tienes un pulmón, en la cual sí insuflas, ¿no es cierto?, inspiras y expiras, pero en poca cantidad. Entonces, tu BEF1 es pequeño, tu CBF es pequeño, pero tu índice CBF, BEF1 es normal, ¿ya? Pero en realidad los volúmenes están disminuidos. Tenemos las bronquiectasias. Las bronquiectasias son la dilatación irreversible. Si en el enfisema eran los alveolos y bronquiolos, no. Las bronquiectasias son irreversibles de los bronquios. El otro era distal a los bronquiolos terminales, causado por destrucción de la pared del músculo y del tejido elástico. O sea, hay una destrucción total del parénquima pulmonar y los bronquios empiezan a dilatarse porque se destruyen, ¿no? Entonces van haciendo caminos. Los bronquios no deberían verse así macroscópicamente, o sea, la luz solamente en el ilio. O sea, aquí ya no debería haber luz, no se vería. Miren cómo acá este bronquio va hasta casi la pleura, ¿no? Al espacio subpleural o a la zona subpleural. Esto es totalmente patológico, ¿no? Es anormal, es irreversible, este pulmón ya no funciona, este pulmón hay que sacarlo. No hay otro tratamiento que la cirugía. ¿Cuáles son por qué tienes bronquiectasias? Pueden ser congénitas, pueden ser posinfecciosas, por ejemplo, TB, muy común en nuestro medio que la TB haga bronquiectasias, Staphylococcus aureus, porque es altamente patógeno, el Staphylococcus aureus produce necrosis. Aspergillus, un hongo. El Aspergillus es un hongo que cavita y que le gustan mucho las bronquiectasias. Y es muy común en pacientes con TB. O sea, los pacientes con TB hacen bronquiectasias, hacen sus cavernotas y todo lo demás. Y estos se sobreinfectan con Aspergillus, bien común. Obstrucción bronquial, por ejemplo, un tumor, ¿no es cierto? O un cuerpo extraño, produce inflamación y produce necrosis. Y otros, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, tipo los dos que son Crohn y colitis ulcerativa, también tienen bronquiectasias. ¿Cuáles son las complicaciones? O sea, ¿por qué yo tendría que sacar un pulmón con bronquiectasia? Primero, si tienes una lesión acá, unas cavidades, estas cavidades son rico caldo de cultivo para infecciones. Entonces, el paciente viene con unas secreciones horribles, horrorosas, ¿no es cierto? El paciente siente como si le hirviera, dice, el pecho, porque tiene gran cantidad de secreción dentro del pulmón. Estas secreciones o estas bronquiectasias pueden fistulizar y hacer un empiema, o pueden irse por el tracto, mejor dicho, por sangre, ¿no?, y viajar, o como ven acá, este pulmón está duro, porque hay necrosis, hay fibrosis, entonces tienes una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Es una causa de insuficiencia cardíaca derecha, y haces estos dedos en palillo de tambor por la hipoxia. Acuérdense que hay muerte, tienes menos parénquima pulmonar viable que te haga intercambio gaseoso. Entonces tienes esta hipertrofia, ¿no?, de los huesitos de los dedos. Y acá tenemos nuevamente bronquiectasias, lo que hay es, miren, este es el parénquima, el bronquio, y hay necrosis, ¿no? Inflamación aguda, ulceración y todo lo demás. Este es el Aspergillus. Estos que ustedes ven acá como si fuesen palitos, ese es el hongo, bastante. Se ve, y esta es la caverna, ¿no? Y adentro de ello está este material que parecen heces, porque así lo describen en la literatura, son bolas y bolas de Aspergillus, es un aspergiloma. Y es muy común, como les digo, en pacientes con TB. Si yo veo esto, porque yo he visto y me mandan pulmón, lo más probable es que sea una TB, ¿no? Eso, hay que cortarlo con mucho cuidado. Bien, vamos ahora a las neumopatías intersticiales difusas y restrictivas. Acá está. Las neumopatías intersticiales difusas quiere decir que el intersticio, ¿cierto?, del pulmón está alterado. Normalmente el intersticio es el espacio que hay entre célula y célula, que debe ser pues mínimo en realidad en un pulmón, pero acá hay algo que eso está alterando. ¿Qué cosa hay?
tejido conectivo. Empieza a depositarse en el intersticio tejido conectivo. Por lo tanto, el pulmón se vuelve menos distensible porque se hace más duro, ¿no? Por el colágeno, la fibrosis que puede haber en el tejido conectivo de ahí. ¿Y cuál es lo que va a producir a la larga? Insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar y cor pulmonar, ¿no? Que el cor pulmonar es el corazón, la insuficiencia del corazón por un problema pulmonar, se llama cor pulmonar. Las que tenemos las fibrosantes, las granulomatosas, eosinofílicas y las relacionadas al cigarro. Vamos a hablar de las fibrosantes, la fibrosis pulmonar idiopática y las neumoconiosis, que son esas enfermedades de los trabajadores del carbono, ¿no? Del sílice, del amianto. Todas ellas, ¿ok? Las fibrosantes tienen esto en común. Hay una lesión pulmonar, el macrófago se activa, recluta neutrófilos, lo que hace que libere sus proteasas. ¿Y a quién lesiona? Al neumocito tipo 1 nuevamente. Pobrecito, él es el que recibe todo el daño, ¿ya? ¿Qué más activa el macrófago? Al fibroblasto. ¿Y el fibroblasto qué hace? Produce colágeno, por un lado, y citocinas fibrogénicas y quimiotácticas. Y hay hipertrofia también, de hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Como el neumocito tipo 1 ya murió, ¿quién lo restituye? Pero sin hacer mayor cosa, el neumocito tipo 2. Entonces, todas estas tienen que ver con eso. Es macrófago, el macrófago llama a los neutrófilos, el neutrófilo hace muerte del neumocito tipo 1, el macrófago llama al fibroblasto y una serie de citoquinas inflamatorias y fibrosis. Todas ellas producen esta neumopatía intersticial difusa. Vamos con la fibrosis idiopática pulmonar. En la fibrosis intersticial, el patrón histológico es la neumonía intersticial usual. O sea, histológicamente parece una neumonía en el intersticio. Miren, el alveolo está limpio. No hay lesión en el alveolo. El problema es en el intersticio. Miren cómo está engrosado y con infiltrado inflamatorio. Hay espacios quísticos tapizados por neumocitos tipo 2. Ya no hay tipo 1, porque ya pues hubo lesión, ¿no es cierto? Son hiperplásicos y el estadio final es el famoso pulmón en panal de abeja, que no es patognomónico de esto, pero en estas fibrosis idiopáticas pulmonares se ve el pulmón en panal de abeja. ¿Qué es simplemente qué cosa? Se ha dilatado tanto, ¿no es cierto? Con esta fibrosis del intersticio, no hay neumocitos tipo 1 y solamente quedan los neumocitos tipo 2. Las neumoconiosis, como les digo, son estas enfermedades de los trabajadores. Y las neumoconiosis se deben a la inhalación de productos o de minerales, que generalmente miden menos de 5 micras. Para que llegue al alveolo, tiene que medir menos de 5 micras, porque los más grandes se quedan arriba, y el cilio es capaz de botarlos. Pero como a veces son tan chiquitos, escapan, ¿no es cierto?, al cilio, y se van metiendo hasta llegar al alveolo. ¿Quién actúa ahí? El macrófago. ¿Y qué produce finalmente? Fibrosis. Todas casi se hacen lo mismo, ¿eh? Acá tenemos el del carbono, ingiere, el macrófago lo fagocita y puede producir un enfisema. El sílice también, miren, el macrófago lo ingiere, llama al fibroblasto y produce un nódulo silicótico. El asbesto, que es el amianto, también lo ingiere el macrófago y produce fibrosis del intersticio. Ya todo es el macrófago y él es el que finalmente da la lesión final. Vamos a ver cada una de ellas. La neumoconiosis. La neumoconiosis, que es la antracosis, hay de varios niveles, ¿no? Por ejemplo, la antracosis, que es lo más benigno. Todos tenemos cierto grado de antracosis, donde no ha habido, lo único que tenemos aquí es macrófagos con carbono que están fagocitando, nada más. Pero puede llegarse a una fibrosis pulmonar a larga, por supuesto, sobre todo en pacientes que trabajan en minas y que están expuestos, pero años para que tengas una fibrosis pulmonar y hagas unas grandes placas, ¿no es cierto?, el pulmón está completamente negro. Ya es una fibrosis pulmonar masiva, pero eso tiene que ser con el tiempo. El sílice, que es otro mineral, ¿no?, que fabrican estos para las paredes y no sé qué utilizan, y también en el cuarzo. El sílice lo que hace es, ingresa, ¿no es cierto?, viene el macrófago, lo ingiere y hace un nódulo. Como no lo puede fagocitar completamente, hace un nódulo silicótico. Acá, por ejemplo, vemos una radiografía y esto que radio opaco, sí, radio opaco, ¿no es cierto? Es un nodulito, ese es un nódulo silicótico. Y miren aquí, acá ha habido una gran cantidad de nódulos que prácticamente todo el pulmón está lleno de sílice. Y se ve así microscópicamente, este es un nódulo. Todo esto de acá es macrófagos que están ingiriendo el sílice, fagocitando, y alrededor linfocitos. El asbesto.
El asbesto, hay dos tipos de asbesto, el serpentino y el anfíbole. El asbesto serpentino es el menos común y el anfíbole es el más común, ya para producir asbestosis. El asbesto se utiliza, ya no se utiliza en realidad, ¿no? Se utilizaba para la fabricación de techos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función del asbesto o por qué se utilizaba tanto? Porque uno era barato, por un lado, y dos, lo utilizaban para producir calor, ¿no? Lo ponían entre las paredes de las casas y eso te conservaba el calor, no solamente en la pared, sino también en los techos. Entonces imagina que han estado tanto tiempo, cuánta gente expuesta a esta sustancia, ¿no? Porque prácticamente respiraban asbesto toda su vida. Igualmente antes se utilizaba el asbesto para la ropa de los bomberos, porque primero no es inflamable. Entonces utilizaban eso. Entonces también los bomberos tenían esa exposición, ¿no es cierto?, a esta sustancia tan patógena y que ya se ha comprobado 100% que es carcinógeno. Entonces está prohibido utilizar asbesto. Dentro de las patologías que hace el asbesto hay múltiples. Lo más común son las placas fibrosas en la pleura. Unas placas horribles en la pleura, y a pesar de que es por asbesto, difícil de encontrar el asbesto ahí, ya no se ve, a diferencia del cáncer, el mesotelioma. En el mesotelioma sí vas a encontrar estas estructuras que parecen como si fuesen unos fosforitos, ¿no es cierto? Y acá está el macrófago queriendo fagocitarlo, que jamás lo podrá. Ya, entonces produce fibrosis intersticial, las placas fibrosas que es lo más común, derrame, cáncer broncogénico, mesotelioma, que es lo más temido junto con el cáncer, y el cáncer de laringe, ¿no? Es lo más, la patología más común en estos, gracias al asbesto. La sarcoidosis es una enfermedad que no se sabe la causa, ¿okay? Forma granulomas en estos pacientes, el 90% afecta ganglios, ciliares o pulmón, o sea, puede estar en cualquier lado este tipo de enfermedad, médula ósea, vaso, hígado y piel. ¿Qué forma? La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, se forman granulomas, ya en los tejidos, se llaman granulomas sarcoidóticos o también les llaman algunos granulomas desnudos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque acá está, ¿no? Pero generalmente no tienen corona de linfocitos, por eso algunos le llaman granulomas desnudos. ¿Cuál es la característica histológica en la sarcoidosis? Las células gigantes. No es tipo Langhans. La célula gigante es diferente. La célula gigante hace estos dos tipos de estructuras. Dentro de la célula gigante vas a encontrar esto que parece una estrella, que se llama cuerpo asteroide. O vas a encontrar esto que parece como una nube, una concha le llaman, cuerpos de Schaumann. Esto es un cuerpo asteroide, y esto también es un cuerpo asteroide. Eso se ve en sarcoidosis. Entonces, si yo veo granulomas con estas cositas así medio extrañas que veo, pero porque yo veo granuloma y veo la célula gente y digo, ¿qué está comiendo? ¿No? Porque siempre busco qué es lo que está fagocitando. Y veo que hay esta cosita de acá, ya, eso no es probable que sea sarcoidosis. Hay que hacerle biopsias en otros lados de los órganos para ver si encontramos lo mismo, que son estos granulomas sarcoidóticos. Dentro de las otras neumopatías que son fibróticas, también intersticiales, estas son relacionadas al cigarro, es la neumopatía intersticial descamativa. ¿Ya? La neumopatía intersticial descamativa es de fumadores. Son macrófagos con pigmento en el alveolo y hay inflamación intersticial leve y hay mínima fibrosis. O sea, si bien son parte de las neumopatías intersticiales fibrosas, pero esta hace menos fibrosis, esta relacionada al tabaco. ¿Por qué se le llamó descamativa? Porque al inicio, ustedes ven acá, este es el pulmón, este es el alveolo, y dentro del alveolo hay algo, ¿no? Hay células. Pensaron al inicio que eran tejido escamoso, o sea, epitelio escamoso, por eso le dijeron descamativa. Pero no, se ha visto que en realidad lo que hay, esas células que están dentro del alveolo son macrófagos, que están fagocitando, ¿no es cierto?, todas estas sustancias que uno inhala cuando fuma un cigarrillo. El otro tipo de neumonía también intersticial es la por hipersensibilidad. Es la alveolitis alérgica por antígenos inhalados, son granulomas no calcificantes intersticiales y hay fibrosis. También le llaman pulmón del granjero, del cuidador de palomas, el pulmón que se da en el aire acondicionado. Todos estos antígenos que vienen de estas sustancias, lo que produce son granulomas, ¿ya? No caseiformes y fibrosis. Esas son por hipersensibilidad. Obviamente no a todos les va a dar, ¿no es cierto? Ya. La otra patología a nivel pulmonar son la patología de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar de la hipertensión pulmonar. Las causas pueden ser un EPOC, que puede haber hipertensión pulmonar, o una neumopatía intersticial, un embolismo pulmonar o una cardiopatía previa. Les pongo la imagen de ahí de la histopatología de la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho
los vasos que se ven en un feto. El feto no respira pues por el pulmón, ¿no es cierto? Entonces respira por la placenta gracias a la madre. En el feto, miren la muscular, la media de los vasitos del pulmón está engrosada. O sea, él tiene su grado de hipertensión pulmonar, pero para él es normal, ¿no? Es parte de su fisiología fetal. Una vez que nace, cuando aumenta ya la presión de oxígeno, ¿no? En el aire y en los alveolitos, es que ya empieza a remodelarse y a tener ya una configuración muy parecida a la del adulto. Esto mismo que ustedes ven en el feto se ve mucho en la hipertensión pulmonar del adulto. Se dan cuenta, miren cómo el engrosamiento de la media es lo que caracteriza la hipertensión pulmonar. La muscular se empieza a hipertrofiar y posteriormente se hace una fibrosis de la íntima. Se fibrosa la íntima y se cierra completamente la luz del vaso, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer ahí más que un trasplante, ¿no? Porque no se puede arreglar eso. La forma más severa de la hipertensión pulmonar es la llamada arteriopatía pulmonar plexógena, que son estos vasos de acá que están engrosados completamente con una pequeña luz acá, chiquitita. Hay proliferación de la íntima y del músculo liso. Eso se llama arteriopatía pulmonar plexógena. Bien, y para hablar de los síndromes de hemorragia alveolar difusa, se caracterizan por tres cosas, el pulmón: hemoptisis, ¿okay?, anemia e infiltrado pulmonar difuso. Vamos a hablar de dos de ellas, sí. Empezamos con el síndrome de Goodpasture, que lo vamos a volver a ver cuando veamos riñón. El síndrome de Goodpasture es una lesión pulmón-riñón también. Es una lesión autoinmune, en la cual el paciente genera un anticuerpo contra el colágeno de la membrana basal, colágeno tipo 4. Destruye la membrana basal de los vasos y eso genera hemorragia, y por lo tanto hemoptisis. No solamente de los vasos del pulmón, sino también del riñón. Entonces tienes una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o en semilunas, que lo vamos a ver después. Ya, entonces acá tenemos, este es el pulmoncito, y si ustedes ven acá, todo esto que hay acá son macrófagos que están comiendo hemosiderina, o hemoglobina, ¿no? Y están produciendo hemosiderina. Lo hago, entonces yo me digo, ¿pero qué será? ¿O es esto? Si es un niño, un recién nacido, de repente puede ser, no sé, meconio, o algún otro pigmento por ahí que no sé qué puede ser. Entonces le pido una coloración especial que es azul de Prusia. El azul de Prusia me tiñe en azul el hierro. Entonces con esto yo certifico que lo que hay allí ha sido una hemorragia. Entonces se ha soltado la hemoglobina, se ha metabolizado, ¿no es cierto? El hierro ha salido, la globina la está digiriendo el macrófago y me queda el hierro ahí. El otro tipo de enfermedad es la granulomatiosis de Wegener, que ya hemos hablado, ¿no? Que es una vasculitis necrotizante que produce hemoptisis, ¿no? En estos pacientitos con inflamación, bueno, granulomatosis y vasculitis. Vamos con las infecciones. Vamos a hablar de la neumonía. Las neumonías pueden ser de dos tipos: lobar y bronconeumonía. Aunque muchas veces se superponen, ¿ya? Pero bueno, en la literatura está así, y hay que aprenderlo así. La neumonía lobar es aquella en la cual solamente, como su nombre lo dice, se afecta un lóbulo, ¿sí? El otro está completamente limpio. En la bronconeumonía es parchado. O sea, tú vas a encontrar, no está delimitado por una cisura o algo, no. Puede ser en todo el pulmón, pero por parches, pedazos patológicos o áreas sanas. Áreas patológicas, áreas sanas. Generalmente la bronconeumonía es de las bases, o sea, de glóbulos inferiores, ¿ok? Es porque hay mucho edema y eso es más de la base. ¿Qué más? Es sobre todo de pacientes en edades extremas, ¿no? O bien bebitos o bien ancianos. Y en personas que tengan alguna enfermedad concomitante. No sé, una diabetes, una enfermedad debilitante, ¿no? Generalmente es una bronconeumonía. ¿Cualquier germen puede causar neumonía o bronconeumonía? Por supuesto que sí. Cualquier germen en realidad puede ser va a depender mucho. ¿De qué depende en realidad? Depende de la inmunidad del paciente. Vamos a hablar de neumonía lobar, que es la causada sobre todo por el neumococo o el Streptococcus pneumoniae, que es la neumonía típica, una paciente que viene con fiebre, con tos, con leucocitosis, con desviación izquierda, etc. Y con su placa de compromiso lobar. La neumonía típica, ¿no? La del neumococo, la lobar, tiene 4 fases. La primera fase es, ingresa el neumococo, muy bien, y si se acuerdan de la inflamación aguda, lo primero que sale es líquido, ¿sí o no? Los vasos se abren y empieza a salir, lo primero es agua. Eso se llama edema. Entonces, la primera fase es el edema, ¿ok? Con algunos ahí, bacterias y uno que otro polimorfo nuclear.
La segunda fase, una vez que empieza a haber edema, los vasos empiezan a hacerse hiperémicos, ¿no? Como toda inflamación aguda. Por lo tanto, se llena de glóbulos rojos. Salen y empiezan a salir las células inflamatorias. Ahí empieza ya el exudado, ¿no? Entonces tienes polimorfonucleares y tienes glóbulos rojos. Eso se llama, ¿dónde? Dentro del alveolo. Todo es dentro del alveolo. No hay lesión en el intersticio. Ojo. Y eso se llama hepatización roja o consolidación roja, porque el pulmón está medio sólido. Tú lo palpas, ¿no es cierto? Y es firme, no es esponjoso. ¿Por qué? Porque el alveolo está lleno de glóbulos rojos, polimorfos y agua. Muy bien, una vez que los polimorfos hicieron su trabajo, ¿quiénes vienen? Los macrófagos. Entonces ya hay menos glóbulos rojos y los macrófagos empiezan a comerse toda la basura que dejaron los polimorfos nucleares y a haber fibrina. Eso se llama consolidación gris o hepatización gris. Ya no es de un color rojo el pulmón, sino es, bueno, como su nombre lo dice, gris. Y por último viene la resolución. Eso es lo que debe pasar en un paciente inmunocompetente, ¿sí? En una neumonía típica. Acá lo vemos en neumonía, la zona del, miren, el basal, y acá lo que vemos, ¿qué cosa es? El alveolo, ¿y qué hay dentro? Polimorfonucleares. Se dan cuenta que la lesión o el infiltrado es intraalveolar. ¿Cuáles son las complicaciones? Muy común la pleuritis junto con la efusión pleural, el empiema, la bacteriemia en estadios iniciales. La fibrosis pulmonar es raro. Es muy raro que esto se fibrose. Rarísimo. Ya, puede pasar, por supuesto, pero no es una complicación que se espera. La complicación que se espera es un derrame por ahí, ¿no? Un derrame que se da por una neumonía que sí deben haber escuchado. Y la otra complicación es el absceso, que también es inusual, y es sobre todo, si hay absceso, piensa en estafilococo. No más probable es que no sea un estreptococo, sino un estafilococo aureus. En cambio, las neumonías atípicas son aquellas que no van la clínica con el laboratorio, ¿no? No es un paciente que viene con el típico cuadro de una neumonía lobar. Causadas por micoplasma y virus. La inflamación acá, miren, es limitada a los tabiques, no es al alveolo, a diferencia de la anterior. Las células son sobre todo mononucleares, en la anterior eran polimorfonucleares, porque esto es más viral, no es tanto bacteriano. ¿Y cuál es el riesgo? Que hagas un daño alveolar difuso, o sea, una membrana hialina, ¿no? Que es lo que hemos visto anteriormente al inicio. Ya que lo vemos, ¿no? El alveolo está limpio, miren, la luz, a diferencia de que la luz del alveolo está llenecito de polimorfo, acá no. El problema es en el tabique, esta zona de acá. Acá hay polimorfonucleares, vasos, ¿no es cierto? El absceso es una zona de necrosis de tipo supurativa o necrosis licuefactiva y causas aspiración. Acuérdense que el contenido gástrico es altamente tóxico para el pulmón, ¿ya? Y te genera un absceso. El Staphylococcus aureus es esto es un alveolo y todo esto de acá es una colección de pus. La Klebsiella, la Streptococcus pneumoniae, que también causa la obstrucción bronquial y la embolia séptica. Bien, hablemos de TB ahora. La tuberculosis, que es la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculoso. Tenemos dos tipos de tuberculosis, la primaria y la tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es aquel en la cual el paciente nunca ha estado expuesto al bacilo. Nosotros ya probablemente todos hemos estado expuestos al bacilo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero cuando nos expusimos por primera vez al bacilo? Primero que ingresa el germen, ya por vía aérea, muy raro que ingrese por otra vía. Generalmente casi todo ingresa por vía aérea y de allí recién se va a otro tejido, ¿no es cierto? Pero ingresa por vía aérea y se va al tercio medio del pulmón, ¿ya? Tanto puede ser derecho o izquierdo, indistinto. Tercio medio del pulmón a la zona más distal, o sea, más cercana a la pleura. No se va a la zona del ilio, sino a la zona más distal, o sea, a la zona subpleural. ¿Qué hace ahí el bacilo? El bacilo despierta la inmunidad del paciente, ¿no? El macrófago viene, lo ingiere y empieza a hacer una inflamación y un granuloma gaseoso. Tú sacas una biopsia y vas a encontrar granulomas gaseosos con células gigantes tipo Langhans, con sus linfocitos alrededor y su necrosis gaseosa. Si tienes una muy buena inmunidad, ¿no es cierto? Eso, el macrófago lo detiene. No lo mata completamente porque es imposible, pero lo detiene. Eso se llama foco de Gone, ¿no? El foco de Gone es esa necrosis gaseosa en el pulmón de una tuberculosis primaria. Ya la secundaria no se llama foco de Gone. Pero la TB no solamente se va al pulmón, sino se va al ganglio iliar, o sea, el que está alrededor de la carina, ¿no? No se va al ganglio axilar, al ganglio inguinal, no, se va al ganglio del ilio pulmonar.
Entonces, igual, hace lo mismo. El macrófago viene, el linfocito T, el linfocito CD4, y hace todo, orquesta todo eso. Ya. Y eso se llama complejo de Ghon, ¿no? El complejo de Ghon incluye al foco más el compromiso ganglionar. ¿Qué puede pasar con eso? Que te quedes con una cicatriz, ¿no? Eso se llama, y empieza a fibrosarse, y en la placa se puede ver una cicatriz, una masita ahí, ¿no? Y dices, ¿qué es eso? Y puede ser que has tenido tu complejo de Ghon, se ha calcificado y haya quedado, ¿no? Eso se llama complejo de Ranke. El complejo de Ranke es cuando se ha calcificado tu complejo de Ghon. Bien, o puede ser que te quedes con la lesión allí latente, ¿no es cierto? Dormidito. Probablemente lo tenemos algunos de nosotros eso, así. O si tienes una mala inmunidad, haces una tuberculosis primaria progresiva. O sea, ahí sí ya se va a todo lado la TB. ¿No es cierto? Nosotros probablemente, como tenemos una buena inmunidad, no hemos hecho una tuberculosis primaria progresiva que puede haber llegado a ser una tuberculosis miliar. Puede ser que entonces esta lesión latente, ¿ok?, puede reactivarse o puede reinfectarse. ¿Qué significa reactivarse? Te baja la inmunidad y ese bacilo que estaba allí dormido empieza a salir. O puedes reinfectarte con otra cepa mucho más patógena, ¿no? Un XDR, MDR, todas estas que son ya multidrogoresistentes. Lo más común, dice, en una población que tiene tuberculosis como es el Perú, lo más probable es que nosotros, más que reactivarnos, sería una reinfección, ¿no? Porque tenemos gran cantidad de bacilo que está ahí pululando. Y esa es una tuberculosis secundaria. Esta sí va a ingresar por vía aérea, ¿ok?, como que puede también ingresar, por vía aérea, y va a ir hacia el ápice del pulmón. Esa sí se va a la zona donde hay mayor tensión de oxígeno, que es el ápice del pulmón, y hace tu caverna, ¿no? Con tu necrosis, tu hemoptisis, tu bronquiectasis y todo lo demás, que es como comúnmente hemos visto a los pacientes cuando vienen a la emergencia o, bueno, a neumología. Puede ir también al riñón o a los ganglios, que es una de las, segunda causa, es el ganglio linfático es es el más frecuente órgano extrapulmonar para tuberculosis, ya, extrapulmonar, ¿no? El famoso escrófula, ¿no? Que es esa fístula en realidad que se hace del ganglio hacia la piel. Y bueno, pues una tuberculosis secundaria progresiva y una tuberculosis miliar, ¿ok? Esta es la primaria entonces es una lesión parenquimatosa orquestada por el linfocito TCD4-TH1, subpleural tercio medio, foco de Ghon, y acá sería con el ganglio complejo de Ghon. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya, en la secundaria lo que vas a encontrar es lo mismo en realidad, ¿no? Lo que vas a encontrar es necrosis, porque hay una caverna ahí que se ha formado, y con bastantes granulomas caseosos. Acá lo vemos, si bien acá la caverna, ¿no es cierto? Hay muerte, hemorragia, horrible. Y el granuloma tuberculoso que ya hasta el cansancio se los he mostrado, ¿no? Necrosis caseosa, células gigantes tipo Langhans y su corona de linfocitos. Listo. El otro tipo de infecciones son las micosis profundas. Todas ellas, la mayoría, hacen granulomas. Y la clínica, bueno, ya ustedes la conocen de cada una de ellas, pero histológicamente lo que veo son granulomas y algunas diferencias en cuanto a los hongos, ¿no? El histoplasma es un hongo en la cual sobre todo le gusta mucho, es intracelular. Lo vas a encontrar dentro del macrófago. Ya, y ahí son bien chiquititas, son puntitos, como ven acá, ¿no? Puntitos. El coccidioido hace granulomas, miren, este de acá, este es un granuloma, esta es una célula gigante, ¿y qué está comiendo? Miren aquí, la célula gigante está comiendo esta estructura redondeada. Este es el coccidioido micosis, mucho más grande que una histoplasma. Y el blastomicosis, que es este hongo que gema, no sé si alguna vez han visto, ¿ok? En forma de timón de barco, que le llaman, o en forma de oreja de Mickey Mouse, no sé, así está descrito en la literatura, ¿no? Que es la blastomicosis. El Pneumocystis carini es otro germen en la cual se ve sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, o sea, en pacientes, sobre todo en pacientes post-trasplantados. Es muy común ese tipo de infección. ¿Cómo se ve? Histológicamente ves el alveolo y adentro tú ves una cosa rosada, ¿no? Un material rosado. Es un exudado espumoso en algodón de azúcar, le llaman. Parece ese dulce, ¿no? De algodón de azúcar dentro del alveolo. Y esto es clásico del Pneumocystis carini o Girovesi, que también creo que tiene ese nombre, y tiene un infiltrado de tipo mononuclear. Y acá se ve el neumocistis. Bien, vamos con las neumonías virales, que son también llamadas neumonías intersticiales, a diferencia de las bacterianas que son intraalveolares. Las neumonías virales, bueno, acá tenemos el agente infeccioso,
¿ok? Llega y ¿a quién destruye? Infecta nuevamente al pobre neumocito tipo 1. ¿Qué hace el neumocito tipo 2? Se hiperplasia y puede formar membranas hialinas. Por eso las neumonías virales tienen el riesgo de hacer un daño alveolar difuso o un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Fibrosis, y puede ser, bueno, dice que es raro, o resolverse. Ya, dentro de los virus hay, bueno, varios, ¿no? No se pueden ver los virus en histología, pero sí puedo ver el daño que hace en la célula. El adenovirus hace bronquiolitis, este es el bronquiolo, y tienes infiltrado inflamatorio linfocítico alrededor. Es una bronquiolitis por adenovirus. La sarampión lo que hace son estas células medias gigantes con estas inclusiones citoplasmáticas. No es el virus, sino es el daño que hace en la célula, ¿ya? El adenovirus, este es el alveolo, ¿eh? Todo eso es el alveolo, y esto de acá son inclusiones citoplasmáticas en las células e infiltrado linfocítico. No hay polimorfos nucleares en las neumonías virales. Esta es la diferencia entonces. Si el problema es viral, la infección es del neumocito tipo 1, hay daño alveolar y hay una neumonitis intersticial. Si la infección es bacteriana piógena, la inflamación es una respuesta aguda, el daño alveolar no necesariamente existe, a diferencia del daño alveolar en los virus. Y produce una neumonitis de tipo intraalveolar, no es intersticial. Puede ser lobar o puede ser bronconeumonía. ¿No? Entonces, la diferencia entonces entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana. Y ya para terminar casi tenemos los tumores. Los tumores en pulmón, los más comunes son los malignos. Muy raro los benignos. Y de entre los benignos, el más común es el amartoma. ¿Qué cosa es un amartoma? Vamos a leerlo y después les explico. El amartoma dice que es el sobrecrecimiento anormal de elementos propios del pulmón. Quiere decir que si en el pulmón yo encuentro cartílago y yo veo que crece mucho, que hay mucho cartílago, eso es un amartoma de cartílago. ¿Ya? ¿Ok? Tiene que ser tejido propio del órgano. Si yo, por ejemplo, en el pulmón veo, no sé, vamos a suponer hueso, eso no es un amartoma, porque el hueso no es propio del pulmón, pero el cartílago sí. Entonces, eso sí es un amartoma. ¿Ok? Si veo, por ejemplo, no sé, tejido estómago, ¿no? Eso no es un amartoma, ese es un tejido ectópico, o sea, ha venido de otro lado y se ha depositado ahí, ¿ok? El amartoma tiene que ser propio del órgano. Y el más común amartoma en el pulmón es el del cartílago y es totalmente benigno. Es más, el paciente ni cuenta se da que tiene su amartoma hasta que se toma una placa y de casualidad nota una masa ahí, ¿no? Y no da síntomas a menos que obstruya, ¿no?, alguna vía aérea importante. Los fibromas son tumores benignos de origen mesenquimal, el hemangioma de vasos, el hemangioma de músculo liso y otro tumor que tiene característica, que es maligno en realidad, pero tiene comportamiento benigno, es el tumor carcinoide. Dentro de las células, me olvidé de decirles que forman parte del epitelio respiratorio, tenemos las basales, las caliciformes, las células cilíndricas, las ciliadas, las en cepillo, tenemos las células neuroendocrinas, que producen hormonas también, ¿no? Y esas células neuroendocrinas, o también llamadas células de Kulchinsky. Estas células neuroendocrinas hacen un tumor que son malignas, pero de bajo grado, que se llama tumor carcinoide. Cuando es de alto grado, ya no es tumor carcinoide, ese es el tumor de células pequeñas, ¿no? El OAT cell, que es diferente, ¿ok? O sea, mejor dicho, es de la misma célula, pero es maligno 100%. En cambio, este de acá es un tumor maligno, pero de muy bajo grado de malignidad. Y corresponde solamente al 1 al 5% de tumores pulmonares. Este es el amartoma, cartílago. Creo que hay otro acá, cartílago, es una masita, ¿eh? Con cartílago. Pero es maduro, o sea, no son células atípicas. Bien, ahora vamos al carcinoma pulmonar. El carcinoma pulmonar hay de dos, se ha clasificado en dos grandes grupos. El carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células no pequeñas. El de células pequeñas, bueno, es el llamado, es solamente células pequeñas, ¿no? El de no células pequeñas son todos los demás, que incluyen al epidermoide, al adenocarcinoma, al bronquiolo alveolar, al carcinoma de células grandes, ¿no? Son estos tres sobre todo, y bueno, y el tumor carcinoide, que es el otro tumor, y los mixtos. Vamos a verlo. En verde les pongo el carcinoma de células pequeñas, y todos los demás serían el carcinoma de células no pequeñas. Y ahí tenemos el epidermoide, o escamoso. Acá, ¿qué ha pasado? Hay tejido escamoso en
en el bronquio, no, ha habido una metaplasia probablemente, y de esa metaplasia se ha hecho una displasia y de posteriormente una neoplasia. Esto sí es gracias al cigarro. El cigarro que hace en el tracto respiratorio, hace una metaplasia primero, de epitelio cilíndrico, sedosificado, ciliado, hace un epitelio escamoso. Y ese epitelio escamoso metaplasiado se va a hacer una displasia, y de ahí posteriormente una neoplasia. ¿Ya? Es muy común en varones, aunque ahora mujeres y varones fuman casi de la misma, en iguales, entonces antes sí se consideraba, porque antes eran los que más fumaban los varones, pero ahora aparentemente no, pero bueno, queda como para la historia que es más de varones. Y sobre todo es de la zona central del pulmón. Acuérdense que uno fuma y la mayor cantidad de humo que llega es a la parte central, ¿no? De ahí se va dispersando y menos va a llegar a las partes más distales. Por eso es que la lesión es sobre todo de las partes más centrales del pulmón. El otro es el bronquiolo, el adenocarcinoma. Como su nombre lo dice, el prefijo adeno significa glándula, ¿no es cierto? Adeno es glándula. Y en cambio, sí, pues adeno es glándula. Y acá forman glandulitas, miren, pero malignas obviamente. Esta es una glándula, acá hay otra glándula. Es sobre todo de mujeres, no es relacionado al cigarro y es de las partes más distales del pulmón. Ojo que esto es una referencia, ¿no? Porque no es 100%, porque hay puede ser que no. El carcinoma de células pequeñas es el carcinoma de las neuroendocrinas, pero es maligna completamente, asociado a pulmón y puede ser en la parte central como en la parte distal. Ya son células chiquitas, parecen linfocitos, ¿no? Pero son células neuroendocrinas. Y por último, este es el carcinoma de células grandes o el anaplásico. O sea, no se sabe si fue un epidermoide, se ha diferenciado tanto, o fue un glandular, en fin, no se sabe, es el más agresivo de todos. Este es el de células pequeñas, chiquitito. Ahora, ¿y por qué se ha clasificado en células pequeñas y células no pequeñas? Porque eso va a depender del tratamiento. El de células pequeñas no se puede operar, pero sí es sensible a la quimioterapia. En cambio, las células no pequeñas se opera, pero lamentablemente no es sensible a la quimio y radioterapia. ¿Okay? Entonces, por eso esa es una de las causas de por qué se ha dividido en células pequeñas y células no pequeñas. Es de acuerdo al tratamiento, ¿no es cierto? Y de la neoplasia. Este es el carcinoma bronquiolo alveolar. Es un tipo de adenocarcinoma, el bronquiolo alveolar. ¿Ya? Forma glandulitas, ¿no? Y puede producir moco como que no puede producir moco, ¿no? Mucinoso y no mucinoso. Bueno, eso son características ya de parte ya más patológica. Y por último tenemos al mesotelioma, que el mesotelioma es el tumor de la pleura o de todo mesotelio. En este caso causado por quien ya hemos hablado, por el asbesto, ¿no? Y ustedes ven acá cómo la pleura está prácticamente abrazando, ¿no?, a todo el pulmoncito, lo tiene atrapado. La pleura debe ser delgadita, como si fuese una bolsa, ¿no? Bien delgadita, pero acá miren la pleura, está completamente engrosada, blanca, totalmente dura. Y el mesotelioma puede ser glandular o epitelial, o sea, puede producir glándulas, como puede ser también glandular o fusocelular. El tratamiento acá es la extirpación, pues no queda de otra, porque este pulmón no funciona, no puede el pobre paciente respirar.